Buenos días tengan todos hoy, día 22 del mes 7, 2023. Vamos a tener una pequeña charla hoy también, como las charlas anteriores, refiriendo sobre ellas un mismo criterio, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y como tal dijera el apóstol Juan, Johanán, estamos en el último tiempo. Y explicarle el por qué, ya ellos en parte que lo que podemos saber, lo que sabemos y lo que somos entendidos sobre las cosas del Señor legítimamente, porque hay muchos que están profesando las cosas de Dios ilegítimamente, puesto que no corresponden, palabras que están escritas en la Biblia no corresponden con la palabra de Dios, más bien corresponde con la palabra de los anticristos, de los que están desde el principio hablando mal las cosas y eh, quitando los principios de Dios para que la humanidad no cumpla con Dios, pero hablando de Dios, porque como él sabe que está destruido, no tiene temor, tiembla, como dice la Escritura, pero no tiene temor. Lo dice de porque sí, porque las cosas las dice para contrarrestar las cosas verdaderas de Dios, pero lo hace a nombre de Dios, ocultándose, ah, ocultando la verdad, que es traicionar a Dios. Vamos a leer cosas de esto que yo estoy hablando desde el último tiempo. En San Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 23. Pongan atención. Lee. La carta del apóstol San Juan, primera de San Juan, capítulo 2, verso 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que a Mashiach, el Mesías, este tal es anticristo, antimashiach, que antimesías, que niega al Padre y al Hijo? Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Ahí la escritura, como sabemos, está totalmente tergiversada. Ha sido una violación de la palabra de Dios. Por eso es que cuando se lee, a veces dice una palabra, pero para significarle que es Amachía, el Mesías.
que posteriormente Roma le puso, el Imperio Romano Católico le puso, como ya yo lo he explicado en otra ocasión, le puso Cristo, porque como el verbo que es ungido, que es lo que sí en sí significa el nombramiento de Amachía, o sea, el nombramiento del Ben David, el hijo de David, la persona prometida de Dios para hacer la expiación, vaya, hablé bien clarito, porque Dios no aceptó ninguna otra persona que no fuera la que ya Dios tenía en su tiempo para eso. Porque eso es que cuando ya les he explicado que cuando Dios le manda a través de su Espíritu Santo, su ángel, le manda a que sacrificara a Abraham, a Isaac, y lo pone en una pira de leña y todo para sacrificarlo, levanta el cuchillo, pero que eso está significando que no es el tiempo, pero que así como eso iba a ser ese sacrificio que se hacía de corderito a Mashiach, claro que en un lugar de una cruz, y así iba a perecer a Mashiach. Entonces es la formación donde el Señor hace cumplir entonces después la palabra esa que estaba prometida. Bueno, bien, como aquí está hablando el apóstol Johanán Juan de los anticristos, yo le voy a decir esta planificación. El decir Jehová es un anticristo. El decir Yahweh es un anticristo. Al decir Jesucristo es anticristo. Todas estas frases de palabras son formadas de Satanás para que no se diga lo que Dios ha constituido. Como ya les he dicho, se dijo que Dios al hablar con Moisés se expresó como un verbo. Cuando Johanán Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Como se lo he dicho muchas veces, está hablando en un principio y no en el principio eterno. Vamos a analizarlo así, puesto que ustedes saben que en la palabra se dice que Dios no tiene principios de día, ni de años, ni de nada. Siempre existió y punto. Eso es la fe la que nos lleva a conducirnos así. Nos conducimos entonces los verdaderos así, de esa manera. Pero cuando se habla de principios, son de las cuestiones de los hechos de Dios, de lo que Dios ha ido realizando en distintas épocas. Ha ido formando su palabra y haciéndola crecer, como dice en Isaías. Bien, entonces, este último tiempo que yo les he hablado, que muchos están falseando el tiempo, diciendo que va a venir una tribulación, que van a pasar 1000 años, el milenio. No saben las escrituras correctamente porque son impíos. Son cristianos, son educados por el diablo a través de su payaso aquí, el Papa, los papas del Vaticano y de otros también que han falseado la palabra de Dios. Por eso son muchos anticristos. Todos los ortodoxos, eso de Rusia y por allá, y por otro lado de Turquía y qué sé yo, de Grecia, toda esa gente, son anticristos. Anticristos son también los que se llaman evangélicos.
Arturo Norero, David Diamond. Diamond, el evangelista Harry Lee y otros más, otros cientos de más, líderes de distintas entidades religiosas, son anticristo o son anti-Amachía. Porque no son anticristos, son cristianos. Porque ¿dónde se conoce y reconocemos lo que estudiamos correctamente en las Escrituras? Que se procesó el nombre de Cristo, inventado por el catolicismo, asemejarlo a al verbo que dice San Juan. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque Amashiach es como Dios humano, pero no el celestial, no el papá, no nuestro Padre eterno. Cuando se nombran potestades en la tierra, se están nombrando dioses y los está nombrando el propio Dios, el verdadero, en las profecías, en los salmos, como les he explicado. Entiendan lo que yo les hablo. Le hablo la voz de Dios. Salmo 82, ¿no? Sí. Versos 6 y 7. Yo dije, vosotros dioses sois, pero como hombre moriréis, porque no sois el eterno no muere. Amashiach como hombre murió. Entonces se verifica que Amashiach no es de arriba, Amashiach es de abajo. Y nace y conoce a Dios, el embrión, como dice él, te conozco desde mi embrión. Para que nosotros entendamos bien claro, que fue que ya Dios, en Miriam, que le pusieron María Roma, la católica, y en José, padres terrenales, pero que el proceso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Haces caerle sueño como lo hizo a Adán al principio, a José, y toma de él, de la simiente de José, para que sea de la simiente de David. Esta conversación es justa y verdadera, pero que muchos no la creen, porque no creen al verdadero Dios. Más bien creen al diablo, porque se entregan a él. Porque no le conocen, los cristianos no conocen la verdadera doctrina de Dios, la cual tiene que resurgir ahora en este último tiempo, como dice el apóstol ahí. Sabemos, hijito, que es el último tiempo. Entonces, ¿qué más tiempo van a esperar esos señores predicando mentiras? Que va a venir un milenio, que va a venir una persecución para Israel como una grande, enorme. Y no cuentan la que surgió desde Babilonia hasta el último imperio romano. Como dice Daniel, profeta, en el 2:44. A Mashiach se le quitará la vida, pero él reinará para siempre después de todos otros reinos. Y desaparecerán. No han desaparecido uno tras otro en distintas épocas. Entonces, ya de ahí para allá no, ya de ahí para allá no hay más reinado. O sea, de Dios en Mashiach en la tierra para siempre, como les he dicho. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué conocimiento tienen todas esas sectas cristianas? De un verdadero Mashiach, de una verdadera palabra de Dios que le pusieron evangelio, palabra ya griega. Si el evangelio no viene por Grecia, viene por Israel, por el hebreo. Muchos creen que es así, pero están engañados con el original griego. ¿Qué es original griego?
ni ruso, ni chino, ni japonés. El original es hebreo. Pero que también el original hebreo hay que tener cuidado, ojo, hay que tener cuidado. Porque nosotros los entendidos entendemos que hasta Israel está en la primera ramera. Porque si que lee las escrituras ve que Dios está hablando de como una ramera a Israel. Entonces, principal, que no quiso creer en Amachía, que los apóstoles decían que sabían que ellos no quisieron creer en Amachía. Lo ignoran. Entonces, cuando todo eso que se dice ahí de la primera vez que iba a venir Amachía, e iba a ser sacrificado, y todo eso, como dicen los profetas. Entonces, ¿para qué tiempo lo van a dejar? Para después, cuando él venga la segunda vez, que come, como dice la escritura también en profecía, que comerá el león hierba como el buey. Es decir, representando a los animales que comen carne, que se matan a otros animales para comer ellos. Nosotros somos animales también, matamos animales para comer carne. Pero somos animales en el sentido espiritual también. Las personas que no conocen, que son impíos y no conocen la verdad de Dios. Señor tenga misericordia, ustedes puedan conocer estas razones. En la Biblia hay muchas actuaciones diabólicas, muchas cosas del diablo. Los principales, el principal es anti-Amachía, hablando ahora en realidad, como se debe escribir, como se debía haber escrito, Amachía, el verbo de Dios, ungido, porque Amachía es verbo, porque Dios también es verbo, lo dijo él. En Éxodo 3:14, cuando él dijo, yo soy el que soy, está hablando que es un verbo. Yo soy el verbo de vida. Ser, vida. El ser es que está significando que es vida. Que existe. Por eso cuando se quiere entrar en la vida, está hablando de ese verbo. Triunfar, entrar con Dios al reino celestial, pero en la tierra. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios también. Venga a tu reino y se haga tu voluntad a tu reino. ¿Cuál es? La de la tierra, que todavía no está establecido físicamente, pero espiritualmente sí. Porque en el milenio cuyo habla la escritura, es el segundo, porque es el último. Dice, si estamos en el último tiempo, estamos en el último milenio. Entonces podemos descifrar correctamente lo que dice el profeta Oseas 6:2. ¿Es así, hijo? 6:2. Sí, 6:2. Amén. No me equivoqué. El profeta Oseas. 2 días proféticos. Entonces tenemos que son 2 milenios, porque no cabe otra. Estamos en el último tiempo, estamos en el último milenio. Amachía está gobernando, sí. ¿Cómo piensan que va a venir a gobernar y que ya vino ya? No, señor, está gobernando en espíritu, se los he dicho, y lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer San Juan 14:26. Perdone, porque lo tengo escrito, porque si no se me olvida. San Juan 14:26. Leemos entonces aquí en la Besorá, que en hebreo es las buenas nuevas, que le ponen evangelio, del discípulo, el apóstol San La Juan, buena nueva del Señor. el capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. ¿Quién está gobernando? No es el Señor Amashia, por el Padre, que Él tiene la gobernación de mandar
por el Padre le dio esta autoridad Amén, gloria. de mandar al Espíritu Santo que le exprese a los discípulos y después de los discípulos a todos nosotros, que nos recuerde las cosas reales de Dios. Pero hay de quien no la quiera recibir y le da de lado, porque yo, como he dicho en otras ocasiones, que le han dado la espalda a Dios y a Machía, porque a la vez que se la dan a Machía, se la están dando a Dios, porque a Machía no dijo ni una palabra suya, la dijo del Padre. Así lo dice la Escritura y así lo digo yo. A Machía en San Juan 7:17 está diciendo, mi doctrina, la doctrina que él está predicando, él la llama que es suya también. Mi doctrina no es mía, es de mi padrastro, de mi padre. Si es del padre, no es de él, pero es de él, porque él es heredero de los bienes del padre, de la obra del padre, de todo lo que el padre hizo. Todo lo puso debajo de sus pies. No las hizo a Machía. Eso son confusiones que la gente no entiende. No fue a Machía quien las hizo, fue el Padre. Amén. Pero el Padre las pone todo, bueyes, asno, de todo, debajo de los pies a Machía. Los da a que sea el que la gobierne. Él viene a gobernar cuando descienda. Claro, cuando yo dije que no es del cielo, porque es del embrión, ¿no? Desde, lo que es una representación de Dios anterior de él venir. Pero que iba a venir, entonces cuando él dice desde el embrión, es porque desde ahí, cuando ya Dios ya ordena ya que venga el tiempo que a Machía, ¿tú me entiendes? Va a venir lo que tenía Dios en mente. Y entonces, ¿qué sucede? Que como Dios le hizo la mujer a Abraham, le hizo Adán. a Adán, como Dios le hizo a la mujer a Adán, le hizo a Yossi, ¿tú me entiendes? Cogió lo de Yossi, se lo dio, la esperma de Yossi, se la puso, Amén. eso porque le hizo caer sueño. Pero como todas esas cosas las ponen confusas, porque el diablo habla las cosas en la Biblia confusamente para que la gente no entienda bien claras las cosas. El mismo sueño que le dijo Abraham, a Adán, lo hizo en Yossi. Claro que hay que poner las cosas en su tiempo, no en el tiempo que está puesto en la Biblia, porque son equivocaciones para que la gente se equivoquen. Pero es por el Espíritu Santo, claro está. Pues es por Dios. Gloria a Dios. Amén. Que aquí el que comanda todas las cosas, el Espíritu Santo, Amachía es Dios. Dios es el Salvador, no es Amachía. Gloria a Dios. Dios da la sangre de Amachía para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado Amachía, nos lo ha dado. Lo hizo en sacrificio, porque es su voluntad de salvarnos. Pero para que todo aquel que a él lo crea, porque yo no digo que en él crea, digo que crea a Mashiach, que a él lo crea. ¿Y qué es lo que hay que creer a Mashiach? Lo que está haciendo el cristianismo ese, después de que Mashiach se dice Mashiach, que a Mashiach es ungido, que es como se llama en español, Ungido. El verbo ungido. el Mesías. Ah, pero había que ser una una patraña ahí de poner otras cosas para inducirle otras cosas. Entonces existía la primera ramera y la segunda. Ya estaba existiendo ya la primera y inmediatamente entró la segunda. Porque porque las está comandando ¿quién? Que se dijo en San Juan 8:44. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, lo dijo a Machía. ¿Por qué dice esta frase? Si todo el mundo es hijo de Dios, hasta el diablo es hijo de Dios. Pero son hechos, son conceptos que no viven en los conceptos reales de Dios, sino en la equivocación. Y él es equivocado desde que estaba en el cielo. Satanás, estoy hablando de Satanás, aprendan bien las cosas. Dice en las Escrituras, obra del diablo, el diablo presentado en las Escrituras. Daniel 7:25. Claro que anteriormente hizo cosas, porque puso los nombres esos
de Jehová. Y en los tiempos de Amachía pusieron Jesucristo. Y en los tiempos ya de estos tiempos ya finales del tiempo postrero, ya en el final del tiempo postrero, en final ya del milenio, pusieron Yahweh. Todas las herejías que han puesto en el diablo la han seguido. Los que no han querido entender claro las escrituras para perdición de sí, como dice Pedro. Tenemos entonces otra actuación, San Mateo 1:21, Hechos 11:26, Segunda de Tesalonicenses 3:9 y 12 versos, verso 3, verso 9, verso del 10 al 12, y el Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Apocalipsis 12, donde habla de la bestia, capítulo 13, que habla de la bestia como ramera, el capítulo 2, 16, 17 y 18, como ramera. Y hay de lo que caiga en sus manos. Bueno, como le dije anteriormente en San Juan 8:44, que el Señor le dijo, porque lee el San Juan 8:44 para que perfeccionen bien esto que yo estoy diciéndole. Yo lo creo perfectamente. Por eso soy perfecto. No en el cuerpo, porque en el cuerpo me puede faltar un ojo, una oreja, los dientes, una mano, un pie, cualquier cosa del cuerpo físico. Pero el cuerpo espiritual mío es perfecto. No se puede ser perfecto, sí. Hay que buscar la razón correcta. Cuando somos de Dios, somos perfectos porque Dios nos dice. En muchos lugares Dios dice que somos perfectos. Cuando estamos en Él en espíritu y en verdad, obedeciendo su palabra, escudriñando, estudiando bien las cosas. Hay mucha mentira. Y el que quiera salirse de ellas, de estos fervores del diablo, está preparado y es correcto. ¿No? Dice aquí en la palabra Es muy bonito. En San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Busca primero de... Vamos a tener otra referencia más sobre quiénes son los que están hablando hoy en día. ¿Quiénes son los que están hablando hoy en día? Lucas. No recuerdo, Lucas. 19:40. Lucas 19:40. ¿Quiénes son los que están hablando hoy en día? Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Las piedras clamarán. ¿Por qué el maestro dijo eso? Porque los fariseos le estaban diciendo que los discípulos callaran, que no hablaran esas cosas. A ver cómo dice arriba, ¿no? Dice, sí, entonces estaban diciendo cuando venía el Vamos a decir Mashiach, desde el principio. diciendo,
Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Y entonces el verso que leímos que dice, y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Amén. ¿Eh? ¿Qué querían los fariseos? De que aún creyendo la palabra de Dios, tergiversan al hablar, porque no les parecía a ellos porque si era Roma oyera y lo destruyera. Porque le tenían tema a la Roma, porque naturalmente esas palabras son subversivas a Roma, pero no de Dios. Entonces no puede, porque si ellos callan, ¿quiénes son los que van a hablar? Las piedras. ¿Y qué cosas quiso decir ahí? ¿Qué cosas quiso decir ahí? No es esto que estoy diciendo yo, que lo que están hablando son las piedras. Hoy en día no están hablando los apóstoles, no están alabando los apóstoles, no están alabando. Aunque de cierta manera sí, porque estamos como convoyados por la Machía, a través del Espíritu Santo. Pero al respecto de organizativos del mundo, no, no. Están las piedras. Son las piedras las que están hablando. Un evangelio equivocado. Un papa que precedido por Satanás, según yo les he dado ahí en los versos esos, de segunda de Tesalonicenses, verso 3, verso 10, verso 9 y verso 10 al 12. Empezó a hablar y sigue hablando. Son las piedras. ¿Quién habla? ¿Quiénes son las piedras? Las que hablan. Los traidores. Los que se discuten las cosas en la tierra son piedras. Comunismo, socialismo, de todo tipo de doctrina política y de todo tipo de doctrina de religiosa, toda doctrina religiosa. ¿Quiénes se están discutiendo hoy en día el pastel? Vamos a ver, los comunistas y los islámicos. Cuando llegan a un lugar, uno con labias, quieren dominar a esas poblaciones. Dentro de eso hay alguna ciudad buena que Dios la bendiga, como los Estados Unidos, porque los Estados Unidos nunca se quiso coger a ninguna tierra donde ellos se metieron a ayudar a otros. Ayuda. Rusia no quiere ayudar a Ucrania, quiere jamársela, echársela al pico, como decimos los cubanos, devorarla a Ucrania, ponerla debajo de su mandato, para que no estén ellos libres, aceptándole la unión con la Europa. ¿Qué pasa? ¿Cómo no vamos a ver hasta de política? Dios no nos enseña a nosotros. Eso es, no son comunistas y son comunistas, la actuación es la misma. Es el mismo perro. La Rusia comunista y la Rusia de esta es igual lo mismo. Ahí con el otro nombre de una tecnología del perro, es el collar. Es el cambio nada más que es el collar. Por eso es que están lo que he dicho, que los musulmanes quieren ganarle al mundo, ganarse el mundo, y nada que los demás que
Los demás son mentirosos. No, ellos no son mentirosos, no, que va. Ellos no. Ellos no tienen una doctrina inventada en el año 600. 622, según se entiende literalmente. Entonces se justificaron ahí. Entró ese anticristo, como dicen ellos, anti-Mashiach, como decimos nosotros. Después entró, como ya hemos dicho, se popularizó el otro anticristo, más fuerte, el papado católico, que escribe la escritura como les dio la gana a ellos para destruirla, pero no pudieron, porque siempre Dios puso su mano ahí en la versión de los apóstoles y de los profetas, y las aclaraciones, como dijo el maestro, hay que escudriñar que el Espíritu Santo los va a guiar Amén, gloria a Dios. a lo que yo he dicho, y no lo que dice Roma. Roma no habla de verdadero Mashiach, habla de Cristo, pero no de Mashiach, del Cristo inventado por ellos. El Papa tiene razón cuando dice que, que Jesucristo no existe y no existe. Claro, que él sabe que no existe. Yo sé que no existe. Existe nada más que en la idiotez de las personas perdidas, en la oscuridad, pero no en la verdad. Y así sucesivamente. Son piedras, porque el comunismo es piedra, el musulmán es piedra, los hindúes son piedra también. Todo lo que está reinando hoy en día son piedras. ¿Acaso cuando a Mashiach vino que muchos lo creyeron? Hasta esos fariseos estaban creyendo, pero estaban confundidos todavía en ciertos aspectos. Por eso le dijeron que se callaran, porque no les convenía que hubiera más cacareo contra el imperio romano que los estaba gobernando en ese momento ahí. Tenían rey y todo, Herodes y todo, pero así todo. Ellos estaban bajo, ese rey estaba bajo del imperio. Porque eso pasaba, Dios, el imperio venía y gobernaba, pero dejaba también la estirpe ahí. Pero hubo un momento que ya fue tan grande el fastidio contra el imperio que los tuvieron que votar. Entonces, pero eso se cumple. La expulsión también de Judá, como estaba profetizado, de Judá, y los metió por todo el imperio, los regó. Cuando el Espíritu Santo, en la Mashiach, en el Espíritu Santo, en el gobierno, dice, salir de medio de ellos a través del apóstol, salir de medio de ellos por lo mío. ¿Qué está diciendo? Que no tomen de sus doctrinas, porque de todas maneras hay que estar metido en algún lugar porque somos de la tierra. No vamos a ir a ningún cielo. En todas épocas somos de la tierra. Entonces, salir en medio de ellos, salir de su mecanismo, de su doctrina, de su todo lo de. A veces que no sé decir una frase, no tengo carisma, ¿no? Pero bueno, lo que puedo hablar en el Señor correctamente Amén. lo hablo. Por eso eso de que va a ser un milenio es un fracaso. De que va a ser una tribulación, eso es otro fracaso. Israel podrá ser un templo de nuevo, ortodoxo, pero eso es otro fracaso. Dios no está ahí, porque ya eso es templo hecho por manos de hombres. Pero cuando se hizo un templo a nombre de Dios, es por mano profética de los hijos de Dios leales. No es que Dios habitara ahí, sino como habitación. Vaya, como entiendan bien las cosas. Porque Dios no puede habitar en una casa hecha de nadie. No puede, no. Es decir, no habita. Él lo dijo, él está sentado dice que en
en el círculo de la tierra. Vaya, para que hagan una idea sobre el mundo. ¿Dónde está el asiento de Dios? ¿Dónde está el asiento de Satanás, la silla de Satanás? Eso es simbólico. Todo eso es simbólico, tanto una cosa como otra. Está en Roma y está en Medina también. Proféticamente, dicho en Zacarías. Lo que pasa es que la gente no hallan bien las escrituras, no las conocen bien. Y entonces el diablo le lanzó otras escrituras, porque él puede. Que la del Buda, que la de las religiones hinduistas, que la musulmana, todo él. Él les impulsa todas esas cosas para tener toda esa gente embobados por aquí, por allá y por allá. Son las piedras, son los anticristos, como dicen ellos vulgarmente. Son los antidios, los antimachías. Sí. Hacer no conocer bien la escritura es hacer un antimachía. Que Dios tenga piedad de ustedes y puedan reconocer la justicia de Dios. Y no es solamente darle like, le dan like para yo saber que hay personas que todavía tienen buena intención de alabar a Dios en espíritu y en verdad. Como Mashiach dijo, enviaré el Espíritu Santo y Él los enseñará, los guiará a toda verdad. Como dijo en Daniel profeta, los entendidos entenderán, los impíos no pueden entender. Por eso es que predican mal las cosas. Quizás Dios le dé la oportunidad de conocer esta predicación mía. Si no le da eso de conocer esta predicación que estoy haciendo, mediante la verdad de Dios. Para que rectifiquen, porque todo el mundo tenemos ocasión de poder rectificar. Hasta 70 veces 7, dijo Mashiach. No, cada vez que tú pidieres perdón a Dios, Dios te hace ya tú estás rectificando delante de Dios. Que Dios los bendiga. Quisiera yo que Dios los bendijera. Que escuchen las voces verdaderas, porque es muy peligroso estar de espalda a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La bendición sacerdotal dada también, porque Amachía también es sacerdote. Así que está en Amachía también. O en Amachía. Y Berejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejoneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios, te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, amén, amén.